Dicen que un peregrino subió a la torre del santuario del desierto y cayó desde una altura de 15 metros y en su apuro invocó a la Virgen de Guadalupe, la que lo protegió en tal forma que ni un leve rasguño se produjo en la mortal caída. Aquesta Virgen indígena, aquesta mar de portento, que en los cielos y clementos, hermosa guadalupana, habiéndola invocado, esta niña lo ha salvado. Sí, cuentan que la Virgen del Desierto de Mezquitic lo salvó, y él vivió para poder contarlo a sus hijos y sus nietos. A la guadalupana del desierto, los habitantes del actual municipio potosino de Mezquitic de Carmona y sus antepasados le atribuyen numerosos milagros desde hace más de 500 años, en que fue traída a estas tierras del norte de México, habitadas por los indios guachichiles y conocidas entonces por las tribus mesoamericanas y los españoles como el Gran Tunal. Todo comenzó en este árido, abrupto e inmenso territorio. La historia de la capital del estado de San Luis Potosí tiene su origen en la zona que hoy comprende el municipio de Mezquitic de Carmona, el cual se ubica al suroeste del estado. La palabra Mezquitic es de origen náhuatl y significa lugar de mezquites, geográficamente limitada al norte con el municipio de Ahualulco, al sur con Villa de Arriaga, al este y sur con San Luis Potosí y al oeste con el estado de Zacatecas. En ese lugar, a la distancia, el horizonte se dibuja con colores azul y rosa. Es la Sierra de San Miguelito que impone su presencia con cerros como el de la Cuchilla, el de los Venados, la Mina, el Punto, el Agua Azul, la Cruz y la Mesota, y desciende hacia los valles de Ahualulco, La Tinaja y San Luis. El paisaje es extenso. Durante el día el sol cae a plomo y el aire llega a ser tan seco y caliente que tuesta la piel y marca con surcos profundos la cara, los pies y las manos de la gente que ahí vive. Asimismo, durante la noche, las temperaturas pueden llegar a descender drásticamente a 3 o 4 grados sobre cero. Los bosques de pino y los pastos de los valles crecen junto a las yucas, magueyes, la ruda y la gobernadora. Se arraigan en lo profundo de la tierra y comparten el paisaje con la víbora de cascabel, la liebre, el tejón y la codorniz. Así es el Gran Tunal, áspero y agudo como la punta de una penca de maguey. Fue allá por el año de 1540, cuando los españoles comenzaron a poblar el norte de la Nueva España, en lo que se llamaba entonces la Gran Chichimeca. En ese lugar habitaban distintos grupos indígenas: chichimecas, guamares, zacatecos, negritos, macolias, pames. Los indios de Mesoamérica y los españoles los llamaban chichimecas. De estos grupos, los guachichiles eran los más temidos. En su persona no eran muy distintos a los de los otros grupos indígenas. Tenían estatura baja, cuerpo delgado y piel morena. Eran muy buenos en la cacería, razón por la cual eran hábiles en el manejo del arco. También conocían muy bien el oficio de la recolección de frutos y raíces. Usaban el cabello largo y se lo pintaban de rojo cuando atacaban a sus enemigos. Conocían muy bien el territorio que habitaban. Vivían en grupos de familias y de esta forma atacaban a sus contrarios. Tan pronto como aparecían, se perdían entre los zacatales del Gran Tunal. En ese enorme territorio tuvo lugar hace 400 años una de las guerras más largas y sangrientas de que se tenga memoria. Los españoles y sus aliados, indígenas mesoamericanos, mestizos, negros y mulatos, lucharon contra los guachichiles por el dominio y poblamiento del lugar. Esta guerra duró más de 50 años y se llamó
Guerra Chichimeca. En la segunda década del siglo XVI, cuando los españoles lograron la conquista de los pueblos indígenas de Mesoamérica, buscaron en los territorios áridos del norte riqueza mineral, específicamente oro y plata, metales considerados por las potencias económicas europeas de la época como símbolos de riqueza y poder. La corona española, haciendo caso de las historias y leyendas que hablaban de la enorme riqueza mineral de las tierras del norte, contadas por los adelantados indios y soldados que las recorrieron, emprendió la conquista del Gran Tunal. Para ello, se construyó el Camino de la Plata, que salía de la Ciudad de México, pasada por Querétaro y desembocaba en el pueblo de Zacatecas, fundado en 1547. La conquista y poblamiento de esas tierras no fue empresa fácil. La corona española, la Iglesia y el virrey de la Nueva España recurrieron a varias estrategias para lograr tal objetivo. Por un lado, enviaron a gente de fe, es decir, misioneros de distintas órdenes mendicantes, así como miembros del clero secular para que convirtieran a los indios a la religión católica. Por otro lado, se envió gente de razón, como funcionarios, soldados, marinos, hidalgos, mineros, para que poblaran y explotaran el territorio norte y civilizaran a los habitantes. Esta medida habría de fortalecer a España ante el resto de Europa, ya que del puerto de Veracruz salieron cantidades enormes de plata, en lingotes y acuñada en moneda, que habría de circular por todo el continente con el fin de fortalecer a las arcas y economía españolas. La economía de los países europeos del periodo renacentista fincaba su fortaleza en la posesión territorial y la cantidad de metales preciosos acumulados en las arcas. Atravesando enormes valles y serranías, siguiendo el Camino de la Plata, llegaron los soldados españoles con arcabuces, armaduras y espadas. Pensaban que este inhóspito territorio estaba vacío. No sabían que estaban entrando a tierras habitadas y dominadas por los guachichiles. Lo primero que encontraron fue lucha por parte de los indios, los que para defender su territorio utilizaron la emboscada como estrategia para atacar a las caravanas, poblamientos, conventos y presidios españoles. Los indios guachichiles atacaban por sorpresa y así encontraron una nueva forma de conseguir comida y vestido diferente al que usaban. Para asustar y ahuyentar al enemigo, secuestraban mujeres, frailes o niños. A los hombres les cortaban el cuero cabelludo y se colgaban las melenas como trofeo de guerra. Dejaban los cuerpos cerca del camino para que los españoles los vieran y no volvieran más. Pero los españoles siempre volvieron, montados en sus bestias con cabezas que resoplaban, armas que escupían fuego y despedazaban sus cuerpos. Así, hubo muchos enfrentamientos y combates entre españoles y guachichiles durante poco más de 50 años, a lo largo y ancho del Gran Tunal. Ya cuando los españoles habían agotado todos los intentos de pacificación por la vía de las armas, el rey de España y la Iglesia mandaron a los frailes franciscanos para tratar por medio de la fe con los guachichiles. Junto con ellos venía un grupo de soldados encabezados por el capitán de frontera, Miguel Caldera. Fue él quien poco a poco logró imponer la paz. Utilizando la diplomacia, además de regalos valiosos y útiles a los ojos de los jefes guachichiles, Miguel Caldera, mestizo, hijo de guachichila y español, pactó la paz de la zona. Esto facilitó las cosas para que se fundaran nuevos pueblos y se construyeran más caminos que atravesaron el Gran Tunal y continuaron la ruta hacia el norte de la Nueva España. Por su parte,
Los frailes construyeron misiones y conventos, mientras que los militares construyeron presidios para guarecerse de los ataques indígenas. Y de muy lejos trajeron indios otomís y tlaxcaltecas para enseñarles a sembrar la tierra, a criar animales y a vivir en un solo lugar. Fue en 1590 que el capitán Miguel Caldera y el franciscano Diego de la Magdalena fundaron en el Gran Tunal una de las poblaciones más antiguas de San Luis Potosí, San Miguel de Mezquitic. La población creció rápidamente, al grado de que Caldera estableció en ella su cuartel general y se convirtió, también, en punto de partida para nuevas expediciones militares y misioneras, como aquella en la que se descubrieron las minas del Cerro de San Pedro, que tuvo como consecuencia la fundación del pueblo de San Luis Potosí. El dominio español se tradujo en el vasallaje de los indios. La corona española, luego de haber respetado durante algún tiempo las costumbres indígenas, las prohibió, al igual que prohibió la práctica de su propia lengua. Igualmente, después de haber exentado del pago de alcabalas a los naturales, en 1771, la corona realizó un padrón de vasallos o lista de indígenas que habrían de estar sujetos a pagar tributos o vasallajes. Los indígenas, para sobrevivir, dependían de la venta del carbón vegetal, zacate, tuna, lechuguilla, amole, miel, quiote y objetos de alfarería. La primera misión y convento de Mezquitic la construyeron los frailes de la Orden de San Francisco. Fueron ellos también los que levantaron la primera parroquia de la zona y la dedicaron a San Miguel Arcángel, quien se convirtió en el santo patrono de la población. Desde entonces, cada 29 de septiembre, ese soldado de Dios es honrado con una peregrinación, en donde no falta la danza, la música, las ferias, la oración, la comida y las entradas de cera escamada. Hoy en día, ese antiguo poblado fundado a finales del siglo XVI es actualmente la cabecera del municipio de Mezquitic de Carmona. Las tradiciones y costumbres que tanto españoles como indios tlaxcaltecas enseñaron a los huachichiles se mantienen aún en varias de las localidades de Mezquitic y se manifiestan en las fiestas patronales, en los tianguis dominicales y en los instrumentos que utilizan en la vida diaria. En las tradiciones, las flores elaboradas con chimal sirven de marco en los altares, así al igual que los textiles de fibras duras, la lechuguilla y la penca de maguey. La flauta de carrizo, llamada comúnmente chirimía, y el tambor de madera son los instrumentos musicales con los que los habitantes de Mezquitic acompañan sus fiestas, danzas tradicionales y peregrinaciones. La marmota encabeza la festividad, con un tambor hexagonal en la punta, que se cubre con una manta que lleva pintado el paisaje del lugar y el nombre de la comunidad celebrante. Del fragor de la guerra chichimeca y entre la serranía y los valles, florecieron dos refugios tanto para los huachichiles como para los españoles. Uno de tipo material, el poblado de San Miguel de Mezquitic, y el segundo de tipo espiritual, el santuario del desierto. En 1625, Fray Barragán Cano levantó un templo dedicado a San Juan Bautista, el cual hoy se conoce como el Santuario del Desierto. En el interior colocó una imagen de la Virgen de Guadalupe, pintada por Lorenzo de la Piedra, la cual se considera como una de las más antiguas de San Luis Potosí. Para mediados del siglo XVIII, la devoción y fe de los peregrinos hizo necesaria la construcción de un templo mayor, de la cual se hizo cargo Fray Francisco Maldonado Zapata,
La obra fue terminada en 1755 con los donativos de los fieles y la ayuda del capellán Francisco Javier de Uresti. La construcción del templo tiene 2 cuerpos y es de estilo barroco. El altar es de madera sobredorada y el púlpito es de cantera tallada. Este santuario alberga en su interior pinturas importantes como la alegoría de San Francisco y numerosos retablos y exvotos que dan fe de los milagros concedidos por la guadalupana del desierto a los peregrinos. Al lado del templo se construyó una casa que puede albergar hasta 900 peregrinos que acuden a visitarlo en distintas épocas del año. La imagen de la Virgen se convirtió en un símbolo de fe y fervor religioso, sobre todo en tiempos de calamidad. Cuando caían pestes o había sequías en el pueblo de San Luis, la imagen de la Virgen del Desierto era llevada en peregrinación a las parroquias de la ciudad, para que intercediera por los fieles y bendijera a sus habitantes y al suelo con las bondades del agua. Esta costumbre sigue vigente hasta hoy. Al estallar la lucha por la independencia en 1810, la Virgen fue llevada nuevamente a San Luis para servir de apoyo espiritual a la población. Ahí permaneció hasta 1823. Cuando regresó a su santuario, México era ya un país independiente. Antes de que iniciara la Guerra de Independencia, en Mezquitic empezó a haber mucha inconformidad por el uso del agua y la repartición de tierras entre indígenas y hacendados. En un dictamen que se dio en julio de 1808, para imponer el orden y la tranquilidad en el pueblo, se recomendaba dejar en libertad a los presos indígenas, prometer la discusión de los problemas y la expulsión del indio José María Basilio, a quien se le señalaba como el cabecilla que organizaba tales desórdenes. Las guerras y cambios que trajo a México la lucha por la independencia dejaron su marca en Mezquitic. En 1810 estuvo ocupada por insurgentes y el brigadier Félix María Calleja logró someter a la mayoría bajo el mandato de la corona española. Otros se fueron siguiendo a un batallón insurgente, encabezado por Mariano Jiménez. Durante la intervención francesa, un joven soldado del 5º Batallón de Infantería del Ejército Liberal, llamado José Cosme Damián Carmona, realizó un heroico acto que le hizo ganar un lugar en la historia local, por lo que el municipio actualmente lleva su apellido, Mezquitic de Carmona. En 1867, durante el ataque de las tropas francesas a la ciudad de Querétaro, una granada estalló cerca de donde se hallaba haciendo guardia el soldado Damián Carmona. Le rompió el fusil y le chamuscó el uniforme y la cara. El soldado llamó al cabo de cuarto, solicitó otro fusil y continuó en su puesto sin inmutarse. Este hecho le valió el reconocimiento del ejército y de la población queretana y potosina. En los últimos años del siglo XIX, allá, cuando era presidente don Porfirio Díaz, también llegó el ferrocarril, que exigió el tendido de vías de la capital del país hacia el norte y comunicó a Mezquitic con la línea del ferrocarril central mexicano, que iba de la ciudad de Aguascalientes al puerto de Tampico. Por ello se construyeron en el municipio las estaciones de Ojos Arco y Palmar I. Con el nuevo siglo, los cambios se sucedieron en México en forma más acelerada. La Revolución de 1910 marcó el inicio del cambio del orden social, económico y político que el país habría de experimentar en las primeras 3 décadas de la nueva centuria. Las grandes haciendas fueron de los principales blancos que las distintas fracciones de revolucionarios atacaron. En 1913, José Moreno ocupó el pueblo de Mezquitic, mientras que el legendario Benjamín Argumedo asaltaba la hacienda de Cerro Prieto.
Una de las metas y logros más importantes de la revolución fue el reparto agrario. En Mezquitic de Carmona, las primeras tierras que se entregaron en 1924 fueron las de las haciendas de Cerro Prieto, Corte Primero, Corte Segundo, Estanzuela y La Tapona. Así, las grandes propiedades de los hacendados desaparecieron paulatinamente. Solo quedaron los cascos con sus templos, y de ellas surgieron numerosas poblaciones. Junto con la lucha armada y el nuevo siglo, llegaron a Mezquitic el correo, el primer juzgado civil, la construcción de una presa y una nueva organización política y administrativa para los estados del país. Del pasado quedaron como ecos leyendas de personajes míticos o de espíritus intranquilos que vagaban por la imaginación y las serranías mezquitenses, como la de Ojo Pinto, sobre el hombre de la piel manchada, la de Monte Oscuro, sobre el revolucionario que volvió después de muerto, la del Carrizal, el Día de Muertos, así como aquella que se ha generalizado en casi todas las comunidades, que versa sobre la Llorona. Al igual que en otros lugares, los mezquitenses tienen sus propias interpretaciones de lo que ha sucedido de extraño, y aún continúa la tradición oral heredada como una forma de cultura popular. Hoy, Mezquitic de Carmona es uno de los 58 municipios que forman parte del estado de San Luis Potosí, con un territorio de casi 650 kilómetros cuadrados. De acuerdo con el último censo, el municipio tiene una población de casi 48.500 habitantes y cuenta con servicios educativos desde el nivel preescolar hasta el bachillerato, aunque el mayor índice de estudiantes se concentra en el nivel primaria. Las principales actividades productivas son la agricultura, con una gran variedad de cultivos de frutas, verduras y flores, además de la crianza de ganado menor. Sin embargo, la contaminación por desechos industriales, la depredación y la cacería clandestina han generado la desaparición de algunas especies y otros tipos de fauna, poniendo en serio peligro de extinción especies como la del camaleón y la onza. Paradójicamente, la industria es una actividad que prácticamente no existe en Mezquitic. Un buen número de sus habitantes se desplaza diariamente a prestar sus servicios a la ciudad de San Luis Potosí en distintas fábricas, como operadores de transporte, jornaleros, empleadas domésticas o bien en la industria de la construcción. Mezquitic está comunicado por carreteras importantes que entroncan con caminos vecinales y carreteras revestidas. A través de estas vías de comunicación se pueden realizar recorridos turísticos y visitar comunidades como Derramaderos, Rodeo, San Pedro, Ojo Zarco, o bien conocer los viejos cascos de las haciendas, el Santuario del Desierto, el Templo Parroquial, el zoológico que se encuentra en la cabecera municipal, pescar en algunas de sus presas e incluso participar en la competencia náutica anual de lanchas de motor que se realiza en la presa Álvaro Obregón. Para conocer lo que es Mezquitic de Carmona e identificarse con las características culturales de su población, se debe visitar el tianguis, que domingo a domingo reúne a los habitantes de las comunidades del municipio y en donde se venden platillos típicos como carnitas, barbacoa, asado de boda, gorditas de horno, de dulce, de chile verde o de colorado, dulce de biznaga y calabaza, melcocha y quiote, así como las bebidas tradicionales del lugar, colonche, aguamiel y pulque. Las peregrinaciones al Santuario del Desierto, las ferias, las fiestas patronales con sus danzas y entradas de cera,
Son manifestaciones culturales y religiosas, en donde se encuentra y guarda con mucho celo la identidad e historia de los habitantes de Mezquitic de Carmona, municipio que basa su desarrollo principalmente en las actividades del sector primario. Mezquitic de Carmona provee de materia prima y productos básicos a varias ciudades de San Luis Potosí y de otros estados. Por todo lo que es y ha sido el municipio de Mezquitic de Carmona, los potosinos y en especial los mezquitenses debemos esforzarnos en el rescate del patrimonio histórico que sufren los embates de los fenómenos de la modernidad y así sentirnos orgullosos de su historia y tradición. Los habitantes de Mezquitic de Carmona miran hacia el futuro, confiados en que su pasado, costumbres, creencias y su relación laboral con la ciudad de San Luis Potosí son las armas que fortalecen su identidad, capacidad de trabajo y participación en el desarrollo del país. En este hermoso santuario, el prodigio se observó, que María manifestó estando en su novenario. De maravilla sumario, nos es la guadalupana, retrato de la mexicana. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se ocultó. Ahí tiene. Pero ya se me está.